Advertencia. Las opiniones y artículos difundidos en este canal son exclusiva responsabilidad de sus autores y no comprometen al canal GLP Automotor en su contenido. Hola, bienvenidos una vez más a su canal GLP Automotor, el primer canal del autogas en Colombia. ¡Hey! Este video no está patrocinado. Si quieres patrocinar el próximo video, escríbenos al email o a nuestro número de WhatsApp. Hoy vamos a hablar de una palabra y más que una definición es todo un concepto que se llama el octanaje, y vamos a hablar del octanaje del auto GLP. Esta palabra siempre ha estado muy ligada en el sector automotriz a la potencia. Entonces las personas han creído que en su imaginario que al tener más octanaje lo que hacemos es aumentar la potencia de un vehículo, y solo por ese hecho no es así. El octanaje es una característica de los combustibles, de su poder antidetonante, que nos van a mejorar muchas condiciones al interior del funcionamiento de un motor. Entonces, cuando nosotros hablamos de octanaje, tenemos que hablar de química. El octanaje es la capacidad antidetonante de un combustible cuando este combustible se comprime en el interior del cilindro de un motor de combustión interna. También se llama el número de octano y se calcula tomando una muestra del mejor elemento antidetonante, que es el isooctano, y al cual se le asignó un valor de octanaje de 100, ya que no reacciona a la detonación. Y se compara con el peor antidetonante, que es el N-heptano, que se le dio un valor de 0. Este N-heptano es un producto indeseable en el petróleo, ya que arde de forma explosiva. De tal manera que tanto el isoctano como el N-heptano son compuestos que en química se llaman alcanos de cadena ramificada. Pero, ¿por qué es importante que no haya detonación al interior de un motor? Dentro de un motor, la bujía, en un motor de combustión interna, la bujía es la que genera la chispa para que esa mezcla de aire y gasolina se encienda. Al encenderse, pues esa energía química almacenada en ese combustible se va a transformar en energía mecánica y vamos a poder mover el motor. Pero en los principios del siglo XX se veía que esa mezcla se encendía antes de tiempo, antes de que fuera la bujía la que encendiera ese elemento, antes de que fuera comprimida por el pistón, y generaba un fenómeno conocido como detonación, y eso lo que hacía era dañar los motores. Entonces se comenzó a pensar en usar algún compuesto químico que evitara eso, y fue precisamente en el año de 1922 que un químico norteamericano llamado Thomas Midgley patentó un compuesto llamado LTE, que era ese compuesto es el tetraetilo de plomo, tetraetil LTE, que hacía que fueran menos explosivas esas mezclas de gasolina al interior de sus motores. Su uso se difundió como un aditivo para mejorar ese octanaje de las gasolinas, y este señor pues pasó a la historia. Muchos lo han satanizado llamándolo el químico siniestro, porque realmente ese compuesto, aunque funcionaba muy bien para mejorar ese poder antidetonante de la gasolina, con el tiempo se dieron cuenta que eso era un veneno. Pero este señor en su momento pues lo que hizo fue solucionar un tema técnico y funcionó muy bien. Ya después, cuando se dieron cuenta que eso era muy venenoso, empezaron a eliminarlo. Colombia lo eliminó en el año de 1991 con el programa de gasolina verde de Ecopetrol que sacó en su momento. Miren que Colombia, 10 años antes de España e Italia, que son países muy importantes en la Unión Europea, quienes solo eliminaron ese tetraetilo de plomo en el año 2001 junto con Grecia, Colombia ya lo había eliminado 10 años antes. Y en el 2002 ese compuesto lo seguían utilizando 117 países. Entonces, desde el año 2001 en Colombia se prohibió la comercialización de gasolinas con plomo, ya que esas gasolinas que llegaban de Venezuela y de Ecuador por las zonas de frontera, esas gasolinas tenían el tetraetilo de plomo. Sin embargo, esto después del 2001, con el incremento del contrabando de esas gasolinas que venían de afuera, de Venezuela y de Ecuador, se siguieron vendiendo. Aunque existía la prohibición, aquí fue mucha gasolina que entró por medio del contrabando que tenía plomo. Entonces, las diferentes gasolinas, dentro de sus más de 200 compuestos químicos que tienen, que se llaman aditivos, pero realmente son compuestos que en su mayoría son compuestos a base de benceno, otros aditivos que mejoran sus propiedades, incluyendo el tetraetilo de plomo, son compuestos en su mayoría venenosos. Y resulta que eso se ha venido usando durante 100 años, no solo para mejorar
mejorar el poder antidetonante de esas gasolinas, sino que se dieron cuenta que como el plomo es un metal blando, a esas altas temperaturas lo que hacía era que mejoraba el desempeño de las válvulas a altas temperaturas. Entonces el plomo hacía varias funciones, pero infortunadamente se demostró que su uso generó secuelas en la salud de la humanidad y esas secuelas están aún hoy en día están presentes. De tal manera que ese compuesto, tetratilo de plomo, fue un gran tóxico que duró 100 años, fue un veneno. Aunque mejoraba la capacidad antidetonante de la gasolina, era muy nocivo no solo para el medio ambiente y para el ser humano, porque esos compuestos a base de plomo los absorbía el cuerpo humano y también los absorbía las plantas. Se comprobó que su uso causó cáncer, enfermedades cardíacas y accidentes cardiovasculares en las personas. Algunos estudios sugirieron que hacía disminuir entre 5 a 10 puntos el coeficiente intelectual de niños expuestos a esta sustancia. Y otros estudios muy serios han asociado las altas tasas de violencia en las grandes ciudades con la exposición del cuerpo humano de este metal pesado, ya que se depositan huesos, sangre y altera el sistema nervioso. Ustedes han oído hablar de que en los pueblos se vive tranquilamente. Ustedes han visto hablar que en las grandes ciudades la gente anda a 1000, andan acelerados, la gente camina rápido, la gente anda estresada, y es precisamente por eso, porque en el medio ambiente de esas ciudades hay compuestos tóxicos, hay compuestos que salen de la gasolina y eso lo respira la gente, eso se deposita en su sistema nervioso, alterándolo. Por eso es que la gente dice que es mejor vivir en un pueblo que es más tranquilo, y eso tiene que ver con eso. Así nos parezca una cosa sorprendente, pero es así. Entonces, cuando se empezó a utilizar, a dejar de utilizar el tetratilo de plomo, ya que sí protegía los asientos de las válvulas de los motores, pero resulta que dañaba los convertidores catalíticos de los vehículos, esos reactores químicos que convierten gases nocivos en gases inocuos, y normalmente esos convertidores catalíticos de los carros son hechos de materiales, de metales preciosos como el platino, el paladio y el rodio. Entonces el plomo era un veneno para ellos y los dañaba. Entonces prácticamente también estaba atentando desde ese punto de vista con el medio ambiente. Entonces se reemplazó por un compuesto que se llamó el dibromuro de etileno, el EDB, ethylene dibromide. Entonces ya los fabricantes de motores tuvieron, al no tener plomo en esos motores para proteger sus válvulas, se tuvieron que ver obligados a reforzar esos asientos de válvulas, haciéndolos más resistentes a las temperaturas por medio de otras aleaciones. El dibromuro de etileno es menos tóxico que el plomo, se utilizó mucho como plaguicida, pero resulta que también se dieron cuenta que producía cáncer y ya fue prohibido en algunos países, pero sin embargo en muchos otros países se sigue utilizando. También se usa en la industria farmacéutica para hacer tintes, así como en la industria de plásticos para hacer disolventes. Tiene un olor agradable y dulce y es muy usado como aditivo en gasolinas actualmente. Infortunadamente se sigue. Entonces, en resumen, si anteriormente se le agregaba a las gasolinas el tetratilo de plomo para mejorar sus características antidetonantes y su uso se prohibió por ser un compuesto altamente tóxico y cancerígeno y dañar los convertidores de los vehículos, y se reemplazó por el dibromuro de etileno, y desde el año 91 está exento de plomo las gasolinas en Colombia. Pero resulta que hay una buena noticia. En julio del 2021, o sea, hace apenas 6 meses, el PNUMA, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, informó al mundo la erradicación total del uso del tetratilo de plomo como un aditivo en las gasolinas. Argelia era el único país que lo utilizaba, pero resulta que los estudios han dicho que los efectos en el ambiente y en la salud humana todavía van a durar por varios años más, porque es un compuesto que lo hemos utilizado durante 100 años. Entonces 100 años la gente respirando eso. Entonces por eso es que la gasolina se ha convertido prácticamente hoy en un problema de índole ambiental, por lo que hemos dicho, un problema de salud pública y un problema económico. Es un problema económico porque a los países les cuesta atender todos estos casos de salud pública, les cuesta en dinero atender todos esos problemas ambientales. Pero también es un problema económico para el mismo usuario, porque cada vez está pagando una gasolina más cara, y no solo está pagando esa gasolina más cara, sino que en muchos países se ha
se ha visto que está correlacionado el valor del combustible que utilizan con el valor de los alimentos. Y aquí en Colombia, pues esto no ha sido así. Cuando ustedes ven que ustedes van a la plaza de mercado a comprar un producto, pero ¿por qué está tan caro? No, es que subió la gasolina, porque resulta que tienen que pagar un flete, que tienen que pagar. Así ese producto se haya transportado no con gasolina, sino con diésel, con un camión a diésel. La gente le echa la culpa a la gasolina y los precios se disparan porque se dispara el valor de la gasolina. Hoy en día, con estos precios del barril del petróleo casi rondando los $100, y muchos analistas advierten que puede llegar a subir hasta los $120 el barril, el precio de las gasolinas en Colombia se va a disparar. Hoy en día ya vemos el galón de gasolina extra más o menos rondando los 15.000 pesos, un galón. Y muchos vehículos modernos que llegan al país tienen que utilizar gasolina extra porque los motores de hoy en día manejan unas cosas que se llaman altas relaciones de compresión, que exigen que el combustible y la gasolina que use sea una gasolina de alto octanaje, de tal manera que una gasolina entre más octanaje tenga es más costosa. Entonces hay gente que simplemente mezcla la gasolina corriente con extra para que su carro no haga detonación, no pistonee, no cascabelee en ciertas alturas. Entonces esto es lo que está pasando. Entonces por eso se ha pensado en reemplazar la gasolina, debido a sus problemas ambientales, de salud pública y problemas económicos, por combustibles limpios, como el auto GLP o el gas natural vehicular, o por energías alternativas como la energía eléctrica que se pueden sacar, por ejemplo, a partir del hidrógeno. Entonces, por eso es que estamos hablando de esto. Resulta que Ecopetrol hace unos años sacó el programa Gasolina Verde. No era porque ese fuera el color de la gasolina, sino porque se le daba esa connotación de verde porque era ecológica. Entonces ya empezando la década de los 90 se hizo ese diagnóstico, se eliminó el plomo en el año 91, se redujo la volatilidad, más o menos para que tengan claro, eso es cuando ustedes están tanqueando gasolina, ustedes ven en la pistola del surtidor y en el gollete del tanque del vehículo, ven como un halo. Ese halo que sale, eso es el vapor, son vapores de la gasolina que están saliendo, y eso lo respiran las personas. En algunas estaciones de servicio ya tienen pistolas que son antivapores, que no dejan que eso salga a la atmósfera, pero eso ¿cuánto tiempo lo han respirado las personas? Luego se hizo a mediados de la década de los 90 un incremento del octanaje, y hacia el año ya finalizando los 90 se hizo otro ajuste. En la década del 2000 lo que se hizo fue utilizar compuestos oxigenados en la gasolina, o sea, echarle alcohol a la gasolina, porque el alcohol tiene un octanaje mayor, entonces simplemente se mejoró el octanaje utilizando compuestos oxigenados, alcohol, y ya después vinieron la reducción de azufre y otras cosas que han pasado. Entonces, esos compuestos oxigenados fue muy usual en Brasil. Desde los años 70 los brasileros empezaron a utilizar alcoholes, el etanol anhidro sacado a partir de la industria de la caña de azúcar, y empezaron a utilizar gasol, una mezcla de 90% de gasolina sin plomo y 10% en volumen de ese alcohol, lo llamaron E10. En algunos países la mezcla llega al 15%, entonces se llama L15, y en Brasil inclusive están autorizados hasta un 85% de alcohol, y la gasolina se llama E85, o sea, prácticamente es alcohol, pero eso requiere una infraestructura especial en los surtidores. El alcohol es altamente corrosivo porque es un oxidante, él oxida las piezas metálicas. Depende, entonces tenemos que hacer, ya los fabricantes de motores tienen que hacer motores con otras aleaciones. Entonces aquí se propuso en alguna ocasión que ya deberíamos utilizar E85, sin pensar en todo el costo que involucraría cambiar casi 6.000 o 7.000, la infraestructura de 6.000 o 7.000 estaciones que tiene el país de suministro de gasolina. Entonces, ¿eso quién lo iba a asumir? Entonces, eso fue una propuesta que fracasó, porque realmente no. Últimamente han salido a decir que hay que utilizar E15. Actualmente utilizamos gasolina en Colombia E10, gasolina oxigenada con un 10% de alcohol. Y piensan pasarlo a 15, pero ya salieron los importadores y fabricantes de automóviles a decir que eso podía ser nocivo
porque se incrementarían las garantías por algunos problemas que genera el alto contenido de alcohol. Los motores de los vehículos deben ser motores flex fuel, y eso lo tienen no todos los fabricantes de motores, porque hacer un motor flex fuel involucra un mayor costo. Lo tienen algunos fabricantes, en Brasil son muy usuales precisamente porque se utiliza la E85, pero en otros países no. Entonces eso sería favorecer a unos y castigar a otros y generar garantías innecesarias. ¿Para qué vamos a hacer eso teniendo un combustible disponible de alto octanaje, que es precisamente el auto GLP? Entonces, con el tema del octanaje, que hemos estado hablando del peor y el mejor antidetonante, el N-heptano, que es el peor, y el isoctano, que es el mejor. Ese isoctano también es llamado trimetilpentano. Pues lo que hacemos es hacer unas mezclas de esos dos compuestos, obtener una tabla de referencia y comparar diversas gasolinas que se comporten como dichas mezclas. Y entonces hacemos, en los laboratorios, los investigadores hacen una cosa que se llama el número de octano de investigación, el RON, y el número de octano de motor. El RON simplemente es un estándar europeo, se maneja en ciclo urbano, se trabajan bajo regímenes de revoluciones del motor y numerosas aceleraciones. O sea, es prácticamente como estar uno metido prácticamente en un trancón de una gran ciudad. Así es como se saca ese RON. Mientras que el MON se realizan unas pruebas en un motor estático, simulan condiciones de carretera y altos regímenes de revoluciones. Normalmente el MON es igual al RON menos 10. Normalmente. Y está también lo que se llama el AKI, que es el Anti-Knock Index, que es simplemente el índice antidetonante. Norteamérica, México y Brasil lo trabajan mucho, inclusive Colombia lo trabajó hasta el 21 de mayo del año pasado. Y ese AKI se calcula, simplemente es el RON más el MON dividido entre 2. O sea, es un promedio entre el RON y el MON. Pero en Colombia, este AKI, que se venía utilizando hasta el 21 de mayo del 2021, se va solo a utilizar para que las distribuidoras de combustible, los mayoristas, reporten al Ministerio de Minas, porque hay que reportar el octanaje. Entonces solo se va a utilizar el AKI para esos fines con el ministerio. Mientras que vamos a utilizar, de acuerdo a la normatividad establecida, se va a empezar a utilizar el RON, que es el estándar para Europa, Australia y Nueva Zelanda. Y ya dijimos que el MON pues es usado para un motor estático, ciclo de carretera y altos regímenes de revoluciones. Entonces, esa diferencia entre el RON y el MON es lo que se llama la sensibilidad. Entonces, diversas gasolinas comerciales van a tener diversos componentes y así diversas sensibilidades que se traducen en diversos rendimientos de ese combustible. Entonces, el RON en Colombia, de acuerdo a la resolución 40-103 del 7 de abril del año pasado, del 2021, del Ministerio de Minas, y que va a estar vigente hasta el 30 de diciembre del 2030, imagínense, estamos hablando de 8 años, mientras no se diga lo contrario, va a estar vigente 8 años. Vamos a hablar de un RON en Colombia de 84 octanos para gasolina corriente básica y 89 octanos para una gasolina corriente oxigenada, o sea, la que tiene alcohol. Y vamos a hablar de 93 RON para la extra y 97 RON para la extra oxigenada. A partir del año 2031, del 1 de enero del 2031, esos valores van a cambiar, ya van a cambiar los valores, se tendrán que ajustar. Y el AKI aquí en Colombia es 81 para la corriente y 91 para la extra, y si es oxigenada será 84 para la corriente y 94 para la extra oxigenada. Esto lo pueden consultar en esa resolución 40-103 del 7 de abril del 2021, que es lo que está vigente. Entonces, cuando mucha gente habla de que el octanaje de la gasolina en Colombia, que no, que es que aquí es de 87, que es que aquí es de 90, que no, que usted está equivocado, pues simplemente miren si están hablando de RON, si están hablando de MON o si están hablando del AKI. Por ejemplo, un 98 RON equivale a un 93 AKI. Pero entonces, para evitar eso, precisamente en Colombia solo vamos a hablar de RON, del Reserve Octane Number, que será 84 y 89 o 93 y 97 si es extra básica o oxigenada. Entonces, lo importante que yo quiero que vean ustedes, aquí en esta tabla vemos el RON y el MON de diversos combustibles. Entonces ustedes ven la gasolina, ven el propano, ven el butano, ven el gas natural vehicular, metanol y etanol. Entonces miren que el propano
el propano puro, tiene un RON de 112. Entonces, estamos hablando de que es un octanaje alto, más alto que inclusive cualquier gasolina que una gasolina de aviación. Entonces, y en Colombia, según la norma técnica 2303, el propano para aplicaciones especiales como el auto GLP, el autogas, hablan de un mínimo MON de 90.5 y resulta que este propano tiene 97 en MON. Entonces, y cuando hacemos mezclas de, por ejemplo, propanos y butanos, como es el GLP, pues tenemos que tener en cuenta que no podemos pasar de un MON de 90.5. ¿Y cómo se calcula eso? Por una sumatoria entre el octanaje del componente y multiplicado por el porcentaje del componente de la mezcla. Entonces, nosotros con esto vamos a garantizar que vamos a tener un combustible que tiene un alto octanaje. Entonces, des en cuenta la importancia de ese uso del propano automotriz, del famoso HD5, que tiene alta densidad de propano. Entonces, vamos a tener un octanaje muy alto. Vamos a tener otro beneficio, que es que vamos a liberar galones en la industria del alcohol combustible. No hay necesidad de que tengamos que irnos a un E15 a trabajar con gasolina C15. ¿Para qué? Trabajemos con el auto GLP, y entonces liberamos galones de alcohol. Ese alcohol lo podemos destinar al uso de alcohol farmacéutico, ya que ahorita con el COVID-19 se está demandando mucho alcohol. Los geles antibacteriales son hechos a base de alcohol, entonces ese alcohol lo podemos liberar para eso. Y a partir de la alcoquímica podemos producir con esos alcoholes, podemos producir algo que se llama el MTBE, metilterbutiléter, para producir propileno, y a partir de ese producir el HDPE, que es High Density Polietileno, o sea, polietileno de alta densidad, que es fundamental como materia prima para producción de plásticos más ecológicos y más reciclables. Entonces estamos ayudando al planeta, estamos ayudando a tener plásticos reciclables utilizando auto GLP, y podemos también producir ETEB, que es el etil terbutiléter, que esos son los compuestos básicos que están siendo demandados hoy en día están siendo muy demandados para fabricar biopropano, o sea, propano más ecológico. Entonces, dése cuenta que nosotros hacemos, con la utilización del auto GLP, estamos matando varios pájaros de un solo tiro, porque le estamos ayudando al planeta, le estamos ayudando a la salud de la gente y le estamos ayudando al bolsillo, porque es que los cálculos que ustedes hacen hoy en día, ya prácticamente con los motores modernos, que hoy que vienen con los carros con altas relaciones de compresión que necesitan gasolina extra, ya usted el cálculo del ahorro pues no lo va a hacer con gasolina corriente, prácticamente usted tiene que hacerlo, para no hacerlo solo con extra el cálculo, que la esta está muy costosa, tiene que hacerlo por lo menos con un promedio de 80-20 más o menos, 80 de corriente y 20 de extra, en pesos, para sacar ese, pero hoy en día hay muchos motores que demandan gasolina extra. Entonces, ¿para qué la vamos a utilizar? Dejemos de utilizar la gasolina, vayámonos a utilizar auto GLP, que tiene un octanaje muy alto. Hoy en día, las personas que por ejemplo, que les digan a ustedes que no, que es que con una gasolina de un alto octanaje su vehículo le va a aumentar potencia, pues eso no es cierto. El carro no les va a aumentar potencia, sino que con un mayor octanaje sí va a mejorar ese aprovechamiento de la potencia, va a tener una mejor combustión, ¿sí? Pero no vamos a poder disminuir una cosa que se llaman, ¿se acuerda que les comenté que la gasolina tiene cerca de más de 200 componentes o aditivos? Pues muchos de ellos en el proceso de combustión no se queman, porque no son hidrocarburos, son otros aditivos que se le agrega para mejorar las propiedades de la gasolina al interior del motor, rendimiento y otras cosas, pero que salen en forma de nanopartículas, y el auto GLP está demostrado que reduce hasta en un 90% esas nanopartículas. Nanopartículas, estamos hablando de partículas extremadamente pequeñas, son partículas de menos de 2.5 micras, y esas partículas son las que se depositan a nivel celular. Esas nanopartículas, que son muchas, son las que le causan a las personas cáncer. Y piensen ustedes en un grano de arena fino, un granito de arena fino. Pues resulta que ustedes cogen ese granito de arena, un solo grano de arena, ustedes pueden meter más de 50 nanopartículas en ese grano de arena.
en un solo grano de arena. Entonces estamos hablando, si no es que son más nanopartículas, entonces estamos hablando de que el tema involucra la salud de las personas. Cada vez que usted está tanqueando gasolina, usted está contribuyendo a todo eso. Entonces pensemos en que la gasolina, la tendencia es que va a desaparecer. En Europa ya están demandando el uso de vehículos a gasolina, y entonces nosotros tenemos que poder tener acá una salud pública, una verdadera salud pública. Entonces pensemos en eso, y si a ustedes en este momento, en este punto del video ya les quedó claro lo que es el octanaje, ustedes ya podrán saber que es muy benéfico utilizar AutoGLP. Oye, ¿deseas pautar en nuestra revista? ¿Qué estás esperando? Comunícate con nosotros. Datos interesantes con Propanito. El uso del AutoGLP reduce un 90% las nanopartículas provenientes del uso de las gasolinas. Estas nanopartículas, que miden alrededor de 2.5 micrones de diámetro, son muy nocivas para el ser humano. En esta imagen microscópica las podemos observar a escala en color rojo y comparándola con un cabello humano. ¿Sabías que al escanear nuestro código QR puedes leer nuestra revista y seguirnos en todas nuestras redes sociales? Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Ten en cuenta suscribirte a nuestro canal de YouTube. Deja tu like para seguir subiendo contenido. Además, déjanos en los comentarios las dudas que tengas y las responderemos en el próximo video. Síguenos en Instagram y en nuestra fanpage de Facebook como @glp_automotor para conocer las novedades del canal, próximos invitados y eventos. También puedes encontrarnos en LinkedIn como @glp_automotor. Escanea nuestro código QR para leer nuestra revista. Para contacto comercial, escríbenos al correo glp.automotor@gmail.com o al número de WhatsApp +57 313 750 3854. Nos vemos en el próximo video. Creamos cultura del autogás.